Instituto de Integración Latinoamericano. Nos acompaña el embajador Alberto Ferrari Echeverri, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Argentina. Señor embajador, queremos conocer los pasos que se han dado en materia de integración de la región. Bueno, desde la asunción del actual gobierno y desde la misma creación de esta subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos, que es inédita, se ha desarrollado una muy importante tarea en el ámbito regional, cuyo objetivo estratégico es la integración latinoamericana. Yo le podría sintetizar en este momento que forman estos pasos desde la participación argentina en el Grupo de Apoyo a Contadora en Centroamérica, hasta el propio Tratado de Paz con Chile, que crea la Comisión de Integración, es decir, los acuerdos de Colonia y la creación del cauce con la República del Uruguay, el acuerdo del corredor tripartito con Bolivia y Perú, la salida al Pacífico ferroviaria, la construcción del gasoducto de Goma de la Lata por un consorcio mexicano que está formando parte de un esquema de complementación económica entre los dos países, los acuerdos de integración con Uruguay y lo que yo podría denominar, digamos, la columna vertebral de esta política, que es el acuerdo y el tratado de integración suscrito con Brasil. Señor embajador, esto es tan así como usted dice, pero tenemos también el peso de una deuda externa que está castigando, hostigando permanentemente a este grado de integración que queremos para todos. Sí, es absolutamente cierto. Yo le diría que esto tiene una doble cara. Es decir, los países latinoamericanos nos formamos como naciones en su momento y nos integramos al mercado mundial, privilegiando relaciones de tipo radial con los centros económicos del mercado mundial, lo que provocó una paulatina desmembración de la región. Justamente el impacto de la crisis de la deuda externa ha tenido un aspecto positivo, si se quiere, no querido, que es este reencuentro de todos con la necesidad de reconstruir la región. Es así que actúa como un acicate y actúa como el principal obstáculo para el desarrollo de este proceso de integración. Por eso justamente es que entendemos que la viabilidad en buena medida de nuestros países como naciones hoy están íntimamente unidas a la concreción de un camino que lleve hacia la integración regional. Hubo dos reuniones fundamentales, una en Acapulco, otra en Punta del Este, de los 8 presidentes. Hubo saldo. Concretamente, ¿a qué se arribó? En realidad, no solo fueron 2 reuniones, sino que fueron 2 manifestaciones de un organismo, de una entidad inédita en la vida latinoamericana, que es el mecanismo de concertación política creado en Río de Janeiro en diciembre de 1987 y conocido como Grupo de los 8. Este mecanismo que tiene una cierta institucionalidad manifestada en las reuniones de los cancilleres cada 4 meses, establece también reuniones anuales de los presidentes. Es un mecanismo importantísimo en el proceso de integración y en el proceso de maduración política de nuestros países. La primera, como usted dijo, fue en Acapulco, en México, la segunda, la reciente de Punta del Este, donde se dieron pasos importantísimos hacia la integración. Señor embajador, lo invito a una pausa, tenemos abundantes temas para hoy, como es el gasoducto que usted ha citado, Loma de la Lata, Neuva 2, que nos está hablando decididamente de lo que vale la integración latinoamericana. Argentina, Brasil, Uruguay han firmado la creación del mercado común latinoamericano. Esto habla de desarrollo conjunto, de oportunidades. ¿Cómo lo ve Brasil en este caso? Bueno, realmente el movimiento de integración latinoamericano
hoy es un punto central de la política exterior de Brasil, de la diplomacia brasileña. Y también piensa Brasil que este movimiento solo podría realizarse si, primero, Brasil tuviera una nueva relación, una relación de cooperación, de aproximación y de integración con su principal vecino, que es Argentina. Entonces fue en este espíritu que Brasil y Argentina firmaron los varios protocolos en fin, entre los dos países y el Tratado de Integración. También en relación a Uruguay, que geográficamente se sitúa, como se sabe, entre los dos países, hubo también la clara impresión que sería muy importante que Uruguay también pudiera, vis-à-vis Brasil, vis-à-vis Argentina, participar también del movimiento de integración. Esto fue el espíritu de la Cancillería brasileña en relación a su diplomacia con Argentina y Uruguay en los últimos años. Un convencimiento, creo, definitivamente erróneo, es pensar que si Latinoamérica se une, nos estamos aislando del resto del mundo. ¿Comparte usted tu opinión? Entiendo que no. Creo que toda acción que pueda desarrollar América Latina a través de la acción también de sus países va a ser contributiva para avanzar en una unidad hacia el mundo exterior. Ese mundo exterior que a veces parece ser muy hospitalario y que en los hechos reales quizás no lo es así. El esfuerzo de América Latina no arranca de estos años, sino que proviene de hace mucho tiempo, diría yo, desde que comienza la LALC, allá en el año 1961. Sin embargo, no se pudo avanzar lo suficiente y hoy nos encontramos con esta situación en que toda acción que desarrollen, toda actitud que tengan los países, caso Argentina, Brasil, Uruguay la va a acompañar decididamente porque se siente un socio menor en tamaño, pero con los mismos deseos y las mismas aspiraciones de los otros dos países. Señor subsecretario, la importancia que tienen las fronteras en sí son las que en definitiva nos están moviendo a un cambio de mentalidad. O sea, la frontera ha de servir para comunicarnos, para ayudarnos los latinoamericanos a salir de la pobreza, a levantarnos todos frente a los problemas comunes. Así es. ¿En qué está la subsecretaría de su cargo? Nosotros entendemos, digamos, resumiendo el pensamiento que usted decía, que tras muchos años de encierro en el país, hay que ver el mundo exterior como una oportunidad y no como motivo de conflicto. Y eso con mucha más razón en cuanto a la región. Es decir, la región entendida como una unidad, que es un proceso difícil, pero que es un proceso en el que se ha avanzado mucho. Piense usted que recién en 1992 Europa va a ser un mercado común, en un proceso que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros creo que podemos estar muy satisfechos de lo que se ha hecho en estos años hacia la integración latinoamericana. Señor embajador, hay nuevas reuniones propuestas que van a tener la fuerza de vida porque es el interés del latinoamericano de encauzar la región. ¿Qué piensa usted sobre la próxima reunión con este criterio? Bueno, yo creo que hay que aceptar que el movimiento de integración es algo prioritario para América Latina, yo diría casi vital para América Latina, pero es un proceso muy penoso, muy difícil, con muchos obstáculos que tendrán que ser ultrapasados. Esas reuniones próximas representarán seguramente un avance en el sentido político y en el sentido económico de ese movimiento de integración. Nos estamos refiriendo a la próxima reunión que está prevista en Perú, de presidentes, de los 8 presidentes, y la anterior, que es la correspondiente a los meses venideros. De todas maneras, si bien es mucho lo que se tiene que plantear a nivel de grandes funcionarios en el tema, está el pueblo que reclama, sí, que definitivamente se tenga el coraje de que todo esto se produzca. Pienso que estamos decididamente enterados todos de lo que significa ser Latinoamérica. Una reflexión final sobre el particular. Mi mejor reflexión, pienso, a esta instancia de las cosas, es de que debemos proseguir en el esfuerzo que se está haciendo. Proseguir intensamente
en todos los campos, en el campo político, en el campo comercial, en el campo económico, en el campo de todas las relaciones técnicas entre los dos países, porque creo que es la manera de todos juntos avanzar en los pasos, como decía el señor embajador, lentos pero seguros, con las dificultades naturales de procesos diferentes hacia la mejor integración de América. Es una mentalidad que debe cambiar, una propuesta. Es un esfuerzo común. ¿Tan difícil es entenderlo? ¿Está preguntando eso? Estoy preguntando y estoy ante el asombro de que no se reconozca como una cosa que ha de realizarse ya, inmediatamente. ¿Tanto cuesta? Me parece que es un proceso, como mencioné, de gran dificultad, por innúmeras razones. Ahora, me parece claro también que en el mundo que estamos viviendo, en que se están formando grandes bloques en los diferentes continentes, si América Latina no llega a aproximarse y a integrarse, tendrá una situación muy difícil en los primeros años del próximo siglo. Pero tenemos proyectos en comunes para continuar. Así es, y estamos trabajando muy firmemente en ello. Yo mencionaba hace un rato, una breve síntesis, todo lo que se ha hecho, los protocolos con Brasil, los acuerdos con Uruguay, es decir, son realidades inéditas y insisto, que tenemos que estar muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Hemos recibido el desafío de la deuda, le hemos dado una respuesta, enfrentamos todas las dificultades que significa estar metidos en el problema de la deuda. Es decir, tenemos una cosa muy importante, que es el retorno de la vida democrática en nuestros países, con lo que implica dejar de lado autoritarismos, chauvinismos y todo lo demás. Es decir, estamos marchando y estamos marchando a un muy buen paso. Una de las reflexiones que hizo nuestro presidente fue que la soledad no va a ayudarnos nunca. Si en alguna medida barrer las fronteras, las limitaciones, que no sé por qué se han establecido realmente, si no significan la posibilidad de volvernos a encontrar, volvernos a creer y perder el miedo a las gestiones conjuntas. Hay mucho que hacer. Está el problema del narcotráfico, está el problema del desarme y grandes objetivos comunes. Entonces, Latinoamérica confía en todo lo que los funcionarios al nivel de los presentes y de los señores presidentes han de llevar a cabo en estas próximas reuniones, donde se tocará el tema de la integración latinoamericana para un destino fuerte, para hacerse valer ante el mundo. Recuerdo que fue a mediados de 1984 cuando el presidente Raúl Alfonsín se refirió a la necesidad imperiosa de la integración latinoamericana. Hubo escépticos, hubo quienes no creyeron, no así el doctor Facundo Suárez, ex titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ex embajador de la Argentina en México. ¿Cómo surgió la idea de la construcción de este gasoducto? Bueno, realmente, como usted dijo, cuando el presidente recorría distintos países de América Latina a efectos de crear las condiciones de un recreamiento del concepto económico y de la interrelación que debíamos tener todos los americanos, en su paso por México hubo una reunión muy importante entre los dos presidentes, el señor Sepúlveda, que era el canciller, y un grupo de técnicos para ver qué se podía realizar y cuáles eran los elementos en donde se podían crear las condiciones más rápidas para generar negocios importantes para ambos países.
en ese momento se tomaron varios factores, pero principalmente el de petróleo. Y dado los antecedentes y los conocimientos que tenía yo por haber sido presidente de YPF y por haber estudiado siempre los problemas de energía, hablé con el señor Beteta, que era en ese momento el presidente de Petróleos Mexicanos, que es una formidable empresa, individualmente una de las empresas más grandes del mundo. Y él se demostró interesado. Y los dos presidentes, y el señor Silva Gerson, que también era en ese momento el ministro de Economía, se hizo una reunión y se redactó en la declaración que se hacen ritualmente cuando van los presidentes y se visitan, una serie de puntos a realizar. Y entre uno de ellos había un crédito de 400 millones de dólares que daba México para obras de infraestructura energética y mediante el pago compensado, es decir, no se pagaba con divisas sino con productos. Esto tuvo, como siempre, gente que consideró que era imposible, intereses creados que también consideraron que eran imposibles, pero hubo que unir las empresas privadas, mexicanas y argentinas, para que pudieran realizar ese trabajo. Porque tenía como concepción filosófica desarrollar la economía de los países, pero con la participación del empresariado nacional. Y es así como salen dos grandes empresas de la República Mexicana, que son ICA, Ingenieros Asociados, que es una empresa de una gran potencialidad económica, y Protexa, otra empresa de ingenieros, que junto con Petróleos Mexicanos, con el Instituto del Petróleo, se presentan a la posibilidad de hacer este gasoducto, que era una necesidad casi biológica de la Argentina, porque hacía años que veíamos que se quemaba gas y faltaba la infraestructura de ese gasoducto. Se había estado discutiendo con Italia, con Alemania, con países, no voy a nombrar las empresas porque no corresponde, que habían propuesto hacer ese gasoducto, ya sea por intermedio de un peaje a 25 años, o si no, por el sistema de obra pública, y lo evaluaban entre 950 y 1.050 millones de dólares. Los técnicos mexicanos se asocian con un grupo de empresas cuyo liderazgo realiza Techin, como una empresa argentina, y hacen una oferta que resulta en 475 millones de dólares. Doctor, si me permite, yo veo en todo esto una obra tan colosal, ahora tenemos imágenes para mostrar, es algo que puede realmente ser tan significativo en futuros emprendimientos. Veamos esto y sigamos charlando este tema. Gas del Estado le encomendó al consorcio argentino-mexicano la construcción del gasoducto Loma de la Lata, Bahía Blanca, Buenos Aires. Tarea ejecutada en tiempo récord en poco más de 11 meses. La complejidad de este emprendimiento y los breves plazos para concretarlo demandaron operar en varios frentes de trabajo simultáneamente. Para ello, se instalaron 4 obradores fijos, ubicados, 2 en Bahía Blanca, 1 en Bolívar y otro en Cañuelas. El 65% de las 265.000 toneladas de cañería utilizada
fue provisto por Siat Comater Sociedad Anónima y el 35% restante lo aportó Productora Mexicana de Tuberías Sociedad Anónima. En Los Obradores se concretó la primera etapa del tratamiento de los caños de 12 metros de extensión y con diámetros de 24, 30 y 36 pulgadas. Esta operación consistió en el biselado y la soldadura de los mismos para obtener tramos de 24 metros, facilitando así el trabajo en la línea. La verificación de las soldaduras se realizó mediante radiografías y el control en pantalla para asegurar su óptima calidad. Posteriormente, los caños fueron granallados y revestidos con primer, trabajo final sobre la superficie de los mismos antes de su traslado a la obra. Luego de ser distribuidos en la línea, se procedió a su acondicionamiento definitivo. Este trabajo se realizó uniendo los tramos por medio de soldaduras con su correspondiente control radiográfico y la aplicación del revestimiento final. Los recursos humanos, que superaron las 4.000 personas en los momentos pico, tuvieron a su disposición instalaciones sanitarias, dormitorios y comedores, montados en campamentos rodantes. La extensión del gasoducto, que totaliza 1.377 kilómetros, fue dividida en 3 tramos para su construcción. El primer tramo, de 592 kilómetros de cañería de 36 pulgadas, parte desde el centro de captación en el yacimiento Loma de la Lata y llega hasta la planta de General Serri, en las cercanías de Bahía Blanca. El segundo tramo, de 636 kilómetros de cañería de 30 pulgadas, se inicia en General Serri, atraviesa la provincia de Buenos Aires y concluye en la localidad de General Las Heras. El último tramo, de 149 kilómetros, comienza en las inmediaciones de General Las Heras y fue construido a manera de anillo. Al llegar a las proximidades de Buchanán, interconecta los 5 gasoductos que ingresan al Gran Buenos Aires y desde allí arriba, paralelamente al río Matanza, a la capital federal. Los tramos que atraviesan pantanos, zonas anegadizas y ríos requirieron el revestimiento con hormigón de las cañerías, lo cual les confirió la flotabilidad negativa necesaria en ese tipo de terrenos.
Los cruces de los ríos demandaron la realización de trabajos especiales en sus lechos para asegurar la instalación de la cañería. En total, se cruzaron 4 ríos principales: el Matanza, el Salado, el Colorado y el Neuquén, este último de 1.300 metros de ancho. Además, cabe destacar la instalación de cañería sobre 155 kilómetros de zonas anegadas en la provincia de Buenos Aires, como así también el cruce del Salitral de la Vidriera, con cañería revestida de poliolefinas termocontraíbles y hormigón. Ubicada en el complejo G. En ella se montaron 2 turbocompresores, cada uno con capacidad para comprimir 4.500.000 metros cúbicos diarios. El arribo a las zonas urbanizadas exigió la utilización de equipos especiales que evitaron obstaculizar rutas y caminos. Es por ello que se recurrió al uso de tuneleras para realizar perforaciones subterráneas, a través de las cuales fue dispuesta la cañería. Con el cruce del río Matanza se inicia el abordaje del tramo final del gasoducto. Esta obra, encarada como un gran desafío, se convirtió en realidad en tiempo récord. Porque el consorcio argentino-mexicano invirtió todo su esfuerzo en este proyecto, el cual se testimonia con el intenso ritmo de trabajo desarrollado. La construcción mensual de 125 kilómetros de gasoducto, con un pico de 314 kilómetros en un solo mes, posibilitó alcanzar ese resultado. El gasoducto Loma de la Lata, Bahía Blanca, Buenos Aires, con un caudal inicial de 8 millones de metros cúbicos por día, ampliable a 26 millones de metros cúbicos diarios por el agregado de nuevas plantas compresoras, permitirá cumplir con la demanda actual de gas y los requerimientos futuros de la capital federal y el Gran Buenos Aires. ¿En qué consistió la asociación de la Argentina y México para la realización de este gasoducto? ¿Qué mejor que la respuesta del embajador de México, doctor Angiano Roche? Yo creo que en primer lugar fue una respuesta, una visión muy clara, muy futurista de los dirigentes políticos de ambos países, de los presidentes Raúl Alfonsín y Miguel de la Madrid. En segundo lugar, también consistió en un esfuerzo, en una vinculación que ya el doctor Facundo Suárez destacó, de los sectores empresariales de las dos naciones. El hecho de que se haya formado un consorcio transitorio de empresas que aglutinaba a argentinos y a mexicanos constituye en la historia de la integración latinoamericana un verdadero avance, una verdadera innovación para una obra de la envergadura que hemos visto. Ahora, esto permitió la movilización de enormes esfuerzos y recursos materiales de ingeniería y financieros. Ya se mencionó aquí lo que costó el proyecto en términos de inversión. A eso hay que agregar
que entre los dos grupos de empresas, argentinas y mexicanas, tuvieron que movilizar en un momento dado hasta 4.000 obreros y aproximadamente unos 200 equipos, a fin de hacer posible la excavación, simultáneamente la preparación del tubo o caño, el tendido de cruzar ríos, cruzar zonas secas, cruzar territorios anegados, etc. Realmente fue un esfuerzo que, como alguien ya mencionó también por acá, a priori muchos dudaron que se pudiera efectuar. Doctor, un esfuerzo que se hizo en 359 días. En menos, en 11 meses. 11 meses. 1.377 kilómetros. Y se tuvieron que movilizar miles de toneladas de caño, se tuvieron que recorrer, en realidad, en varias etapas, yo diría, así, simplificando, hasta 1.300 kilómetros, porque hay ramales, ¿no? Se metió caño, tubería de 36 pulgadas, de 30 pulgadas, de 20 pulgadas, y sobre la marcha se tuvieron que resolver problemas que no se conocían. Es notable, por ejemplo, de los recuerdos que yo tengo, a mí me tocó ver la parte ya de la ejecución de la obra. Yo no fui de los pioneros como el doctor Suárez, que realmente inició el esfuerzo para llevarla a cabo. A mí me tocó ver, decía, cuando estaban haciendo la obra, cómo, por ejemplo, técnicos mexicanos que nunca habían estado en Argentina, llegaron y trabajaron con obreros argentinos, con una coordinación y una rapidez de entendimiento que solamente la da el común histórico, el pasado histórico que tenemos ambas naciones. Es ahí cuando yo me di cuenta que, a pesar de la distancia geográfica, finalmente el idioma que hablamos es el mismo, y finalmente, a pesar de tantas diferencias históricas también en cuanto a orígenes, somos muy parecidos. Seguro. Y el acoplamiento que hubo en el recurso humano y el acoplamiento que hubo en el recurso empresarial para hacer posible la obra es, para mí, lo más significativo en la ejecución del proyecto. Ahora, doctor, vamos a los números. ¿Cómo paga Argentina intercambio compensado? ¿Cómo es esto? ¿Qué vendemos? ¿Qué hacemos? Esa es una de las cosas también muy innovadoras de este compromiso, también el doctor Suárez lo ha destacado. Si usted tiene que el proyecto en cifras redondas son 475 millones de dólares, sí, de los cuales la parte mexicana aportó un crédito de cifras redondas de nuevo 200 millones de dólares, con tasas de interés preferenciales y para ser pagado en 8 años con 2 años de gracia, quiere decir que hasta el año próximo empezará a pagarse. Si a eso le agrega que el dinero como tal no se va a desembolsar, es decir, que el Tesoro argentino no va a pagar a partir del año que entra las amortizaciones, sino que México comprará productos o abrirá oportunidades para que proyectos similares sean ejecutados por argentinos junto con mexicanos, y con el costo de ese proyecto se recupera la inversión inicialmente hecha, tendrá el panorama completo. Es decir, para Argentina no hay un incremento en su deuda externa de 200 millones de dólares. Hay, en cambio, un compromiso de la parte mexicana de abrir obra y crear corrientes de aquí para allá, de comercio y de servicios, por una magnitud igual o superior, si es posible. Doctor, ¿qué proyección tenemos los latinoamericanos en todo esto, si hacemos obras en común? Yo creo que tenemos un porvenir formidable para el futuro. Es magnífico. Pero, y este ejemplo que ha dado México y Argentina se tiene que repetir y se está repitiendo en otros países. Ya hace pocos días se ha firmado con Brasil una gran central hidroeléctrica. Entonces yo diría que hemos empezado a darnos cuenta que la deuda externa, que pesa tanto sobre las espaldas de toda la América y todo el tercer mundo, con imaginación podemos también suplir los créditos que a veces nos retasean los países industriales con la voluntad de trabajo de los países latinoamericanos. Y creo que también, y esto es importante, a veces tenemos muchos desconocimientos, y esta unión de empresas transitorias abre las negociaciones del futuro. Porque el argentino común, el hombre del vivir cotidiano, no tiene a veces la idea clara de lo que es el poderío industrial de la República Mexicana. La Revolución Mexicana
que le ha dado una gran estabilidad al país, también le ha dado un desarrollo industrial muy, muy importante. Y la Argentina es un país de un gran desarrollo tecnológico y es un país que, uniendo esfuerzos, está en condiciones, porque tiene bases culturales, de poder realizar grandes emprendimientos en conjunto. Fíjense que esta obra, que acá con el embajador hemos a veces visto cómo hemos estado en la maquinación de todo este tema, produjo a nuestro obrero común, a nuestros trabajadores, 5 millones de horas hombres de trabajo, que fue salario que se pagó, salario para el obrero, y creó una cantidad enorme de trabajo también en México en la elaboración de los productos industriales que se mandaron. Ahora bien, el hombre común se pregunta, ¿habrá gas? 1989, pleno invierno, ¿tendremos asegurado finalmente todo? Bueno, eso le puedo contestar ya. Perfecto. A usted. Tuvo gas. Tuvo en el 88. Fue la primera vez en 15 o 20 años. Y le voy a decir, necesita un tema que creo que es importante y lo vamos a recordar muy bien de los mexicanos. El próximo invierno, que estamos a la puerta, vamos a tener un problema grave, que es 300 megavatios de turbinas a gas nuevas, que van a ser posible que estén funcionando por la obra de Loma de la Lata. Entonces, todas estas inversiones que se están haciendo hoy de turbinas que no se realizaban antes porque no había gas, hoy se pueden hacer porque hay la certidumbre que van a hacer trabajar. Este gasoducto que en 1988 benefició tanto a los porteños va a extender su atención también con carácter federalista a todo el país, ¿verdad? Sí, bueno, realmente este es el comienzo de un anillo que significa también otro gran gasoducto que debe venir desde el norte hacia Buenos Aires y Brasil. Y ahí también yo creo que existirá una gran oportunidad para recrear este consorcio de empresas o nuevas empresas, pero con el espíritu y con la intervención de un tercer país que es Brasil. Señor embajador de México, agradecemos su presencia, pero antes su última reflexión. Yo simplemente me siento privilegiado de haber vivido esa experiencia que da trabajo a los dos países, que crea vínculos de entendimiento muy profundos y nos obliga a todos nosotros a recrearlo, a volverlo a hacer, a ir por nuevos caminos. Muchísimas gracias a usted, doctor, a usted, señor embajador, por esta participación en Encuentro Latinoamericano. Nos acompaña Jorge Cometa Manzoni, coordinador del INAL. Exactamente, la sigla, ¿cuál es? INAL. Instituto de Integración Argentino-Latinoamericano. Que tuvo un acto realmente extraordinario cuando declaró recientemente, el año pasado, diciembre del año pasado, que este gasoducto Loma de la Lata, Neuva 2, era la obra más importante, de mayor envergadura de integración latinoamericana. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el año pasado el Instituto, que es una entidad civil sin fines de lucro, que busca el promover y concientizar la necesidad de la integración latinoamericana, resolvió todos los años, a partir de 1988, proclamar la obra máxima de integración latinoamericana, que correspondió justamente al gasoducto Neuva 2, gasoducto Loma de la Lata, y con motivo de eso se realizó, sí, en diciembre del año pasado, en el Teatro General San Martín, un acto que contó con la presencia de altas autoridades, presidida por el ministro de Acción Social, doctor Valero Arrechea, en representación del presidente de la Nación Argentina, del embajador de México, de las empresas que construyeron el gasoducto, de todas las empresas contratistas, es decir, una concurrencia de alrededor de 500 personas, y a todas ellas se les entregó su diploma
de reconocimiento por esta participación en esta obra, ¿no? Vivimos tiempos de reflexión, de análisis. Hablamos de integración latinoamericana. Pregunto, ¿cómo va a ser esto posible sin la consolidación democrática de los pueblos?